Soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, tu profesora de la materia de comunicación intercultural en la licenciatura en comunicación modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con esta sesión yo te quiero hablar del último proyecto que vamos a trabajar, que es un caso de estudio. Iniciaré diciéndote que para llevar a cabo un diagnóstico desde la comunicación intercultural debemos considerar alguna de las perspectivas teóricas que abordamos en nuestro curso y también podemos recurrir a distintos tipos de materiales documentales como cortometrajes, fragmentos de películas, artículos informativos, artículos académicos que te puedan dar a ti un soporte para que tú digas, aquí hay un caso de estudio que puedo abordar desde la comunicación intercultural. En esta sesión vamos a ver un pequeño ejemplo de diagnóstico. Mira, aquí te presento un tipo de documento. Se trata de una ponencia ya publicada que llevó como título Comunicación Intercultural, comunicándonos con mujeres de otras culturas. La autora es María Oliver Reche. La fuente es la revista Matronas Profesión 2002, de las páginas 21 a 27. Y la ponencia trata del conflicto entre personal de salud en España y mujeres provenientes de otras culturas, cuando estas, las mujeres que provienen de otras culturas, pues tienen que ser atendidas en el sistema de salud. Te resumo el caso de esta manera. La comunicación con mujeres de otras culturas genera dificultades en la relación asistencial de salud. Este artículo revisa el concepto de comunicación intercultural y analiza las principales barreras lingüísticas y culturales que dificultan la relación entre los médicos y las pacientes. También en este artículo se ofrecen pautas, recomendaciones sobre cómo actuar cuando hay un déficit en la comunicación verbal y también analizan la importancia de la comunicación no verbal cuando se asiste a las mujeres inmigrantes. Estamos hablando de un caso en España. Por ejemplo, en este artículo se analiza la competencia intercultural como una habilidad que deben desarrollar las matronas, es decir, algo así como el equivalente a enfermeras que se dedican particularmente a la atención de mujeres. Entre los datos específicos de este caso de estudio vamos a encontrar las barreras lingüísticas. Nos dicen las autoras que las mujeres migrantes en España viven a veces situaciones de aislamiento social, están reducidas al ámbito doméstico, tienen pocas relaciones exteriores y todo esto pues va a dificultar el aprendizaje del castellano o del español. También hay mujeres migrantes latinoamericanas que usan registros del español que es muy particular y a veces puede dificultar la comprensión del significado completo. Estos son datos concretos de este caso de estudio. En la comunicación no verbal, nos dice la autora, todas las culturas tienen ciertos tabúes con relación al contacto físico. Por ejemplo, cuando las mujeres provienen de culturas en donde se practica la religión islámica, por supuesto, el contacto físico no es permisible. Entonces, eso puede dificultar la relación médico-paciente. Nos dice aquí, por ejemplo, que las mujeres latinas o árabes se pueden llegar a sentir incómodas cuando son exploradas, sobre todo por personal sanitario masculino, y por ello pudieran preferir a las mujeres o matronas para sus exploraciones médicas. Las barreras culturales que se mencionan en este artículo tienen que ver, por ejemplo, con el medio hospitalario. Particularmente aquí en el artículo hacen mención de los cuidados maternales, como por ejemplo puede haber choques culturales, pero también religiosos, respecto a las dietas que se les dan a las mujeres antes del parto o después del parto, el tipo de vestimenta o el sentido del pudor. Entonces, este artículo que te estoy poniendo como ejemplo nos da algunos datos importantes para poder hacer un análisis de caso. Ahora bien, ¿qué pautas podemos emplear para delimitar nuestro caso? En este sentido, pienso primero en el tópico. ¿Cuál es el tópico que me brinda a mí como lector el artículo que te acabo de presentar? Bueno, lo ubico como interculturalidad y salud. Por lo tanto, el escenario intercultural
tendrá que ver de acuerdo a los datos que nos brinda el artículo con el conflicto de género, sexo y también conflicto religioso. El objeto de estudio tiene que ver con las minorías étnicas, con la lengua, con la migración. Y los abordajes teóricos de interpretación que yo podría proponer sería desde la teoría de la adaptación transcultural y también el abordaje teórico de la tercera cultura. Si tú realizas un cuadro así, una vez que hayas elegido algún caso de estudio, ya sea que provenga de una película, de un cortometraje o también de algún tipo de artículo académico como este, te sugiero delimitar primero tu tópico, tu escenario intercultural, tu objeto de estudio y tu abordaje teórico posible. En este caso, yo elegí dos posibilidades para el abordaje teórico. Respecto al abordaje de la adaptación transcultural, en el Manual de Comunicación Intercultural, en la figura 3, encontramos una síntesis de la propuesta metodológica de Jung Jung Kim. Esta propuesta metodológica define las características de las competencias comunicativas, de la comunicación interpersonal, de las condiciones del entorno y de la predisposición al forastero y también sus unidades analíticas. Si yo tengo en cuenta esta síntesis, entonces me voy a poder dar cuenta que desde la adaptación transcultural y de acuerdo a los datos del caso de estudio, pues puedo abordar casi todas las dimensiones, excepto la segunda y la tercera, porque en el artículo no contamos con datos sobre comunicación interpersonal autóctona ni tampoco comunicación interpersonal étnica. Tampoco contamos con comunicación de masas autóctona ni étnica en el caso de estudio. Pero sí podemos analizar la primera dimensión, es decir, la competencia comunicativa autóctona. Podríamos observar que las mujeres migrantes en España ante el entorno de salud presentan conflictos de competencias cognitivas debido a la barrera lingüística, es decir, porque no hablan español y aún así, hablando español o castellano, usan variantes propias de su lugar de origen, lo cual puede llegar a causar ciertos malentendidos en la comunicación. Entonces, muchas veces se trata justamente de analizar o ensalzar qué podría ser la comunicación no verbal, de acuerdo a la proxémica, por ejemplo, para poder mejorar las barreras de la comunicación. Otro ejemplo, pero ahora desde la tercera cultura, si pusimos atención en los datos que se nos brinda en el caso, es evidente entonces la necesidad de alentar políticas públicas sanitarias que se fundamenten en el desarrollo de competencias comunicativas interculturales. Eso es algo que plantea, recuerda, el abordaje teórico de la tercera cultura. Si lo vemos así, entonces es en ese sentido el contacto inicial entre individuos, es decir, el personal médico y las pacientes, que son las mujeres migrantes, debería confluir desde un marco de referencia compartido. Por eso es importante que las mujeres en su lengua y escritura puedan referir en algún tipo de formato sus limitaciones culturales para que el personal sanitario pueda acceder de cierta manera al estudio de su condición sanitaria y haya un consentimiento entre el médico y la paciente, aunque no estuviera algún familiar masculino presente, como sería el caso para las mujeres que practican la religión islámica. Respecto a los escenarios, es importante tener en cuenta que al tratarse de mujeres migrantes, que ya sea que hablen o no el español, es una minoría étnica cuya cultura se toma como una barrera para el personal de salud en España, lo que va a evidenciar conflictos de género y que puede detonar posteriormente conflictos de xenofobia. Por eso, la interpretación de los escenarios va a derivar, es la manera en la que yo lo veo, de los abordajes de teóricos que hagamos primero del caso de estudio. Finalmente,
Reitero, ¿qué es lo que tú tienes que hacer como actividad 4 casos de estudio desde la interculturalidad? Primero debes elegir un tema en que esté presente algún conflicto que ponga en juego aspectos culturales a partir de la interacción entre personas. Por ejemplo, un médico hablante de lengua española que debe atender a una comunidad hablante de lengua otomí, la relación entre un cuidador o cuidadora de edad joven con una persona adulta mayor, la incorporación de derechos y obligaciones de personas transgénero a las políticas públicas mexicanas, los dilemas en la realización de alguna película entre productores japoneses y actores mexicanos, en fin, hay muchas posibilidades para que tú elijas un tema. Lo importante es que tengas una fuente confiable, una película, un fragmento de película, un cortometraje, un artículo como el que te acabo de referir. Lo que tú tienes que hacer es realizar en un documento de texto o una presentación de diapositivas un análisis sobre el tema que hayas elegido. Tienes que incluir una presentación de tu caso, una justificación de tu abordaje teórico desde la interculturalidad, un análisis que confronte la teoría con los elementos de la interculturalidad, una reflexión personal en donde tú puedes acotar los escenarios de la interculturalidad, tus conclusiones y tus referencias. Puedes incluir en tu análisis imágenes, fotografías propias si es el caso, etcétera. Si las bajas de internet, recuerda que debes citar la fuente consultada conforme al formato APA. Debes ajustar tu análisis de acuerdo con estas indicaciones, de acuerdo a la lista de cotejo. Yo te sugiero un número de cuartillas mínimo de 5, incluyendo la portada, máximo 12, que me parece muy excesivo. Pero bueno, la tipografía debe ser, según las reglas APA, Arial o Times New Roman a 12 puntos, un interlineado a 1.5. Recuerda que voy a revisar ortografía, gramática, tu redacción en general. Debes entregar el análisis en plataforma a más tardar el domingo 4 de mayo de 2025. Y con esta sesión yo me despido y agradezco tu trabajo y tu colaboración en este curso de comunicación intercultural de primavera 2025.